tardes a todos en esta atardecer de viernes, ya entrando a las horas del sábado. Hoy estamos iniciando un programa que es grabado. Exactamente. Va a ser transmitido el día viernes 4 de marzo, de acuerdo al cronograma que tenemos nosotros de presentaciones. Pero desde este viernes les enviamos un saludo y un feliz sábado. Amén. Para el día de la presentación de la conversación. Como siempre hacemos, les damos una bienvenida a nuestro espacio, a nuestro momento. Les agradecemos que nos acompañen, aunque sea asistiendo al programa grabado, Dino. Así es. Y vamos a empezar, como lo hacemos de costumbre, con la lectura de un texto bíblico y con una oración para invitar a la presencia y la dirección del Espíritu Santo. El pasaje de esta tarde se encuentra en el libro del profeta Isaías y está relacionado con el tema que hoy vamos a tratar. Es Isaías capítulo 7. Vamos a leer el versículo 14. Es un anuncio, es una profecía, ¿no? En ciertas circunstancias, el profeta presentó esta profecía en forma de señal que iba a cumplirse en algún momento en el futuro, ¿no? De cuando se estaba presentando. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Está anunciando la encarnación del Hijo de Dios. Y es importante el nombre que utiliza para este niño que iba a nacer, que iba a ser concebido, este hijo, ¿no? Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Así es. ¿No? Esto es importante entenderlo. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero recuerden entonces que el anuncio del nacimiento del Mesías, que era la encarnación de Dios, incluía este nombre, este título, ¿no? De Dios, que es Dios con nosotros, pero siempre Dios. Bueno, con esta palabra en mente y como introducción para nuestro tema, vamos a invitarles a inclinar el rostro para tener la dirección del Espíritu Santo. Gracias. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el privilegio que nos das de mostrarnos en tu palabra estas verdades tan importantes y tan esperanzadoras para nosotros y para la humanidad entera. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien dirija este momento, que dirija nuestras mentes, nuestros pensamientos, que responda a nuestras interrogantes, que satisfaga nuestras inquietudes, para que podamos salir con un mayor conocimiento y con una mayor certeza de tu existencia, de tu presencia y de tu actitud hacia nosotros. Amén. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y continuando, hacemos la presentación formal. Gustavo Dorado, Dino Rosso, no somos pastores, somos apenas estudiantes de la Biblia. La verdad es que nosotros le ponemos énfasis en lo que dice la palabra de Dios, solamente lo que dice la palabra de Dios. Y la idea es justamente transmitir esto que nosotros también estudiamos a otras personas que también quieren saberlo. Y es importante, Gustavo, es que las personas puedan corroborar todo lo que decimos con la Biblia. La de Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, cualquier versión, la de Jerusalén, cual la que quieran. Lo importante es que también tomen el hábito de poder leer, porque en algún momento no vamos a tener el texto bíblico para poder hacerlo, pero por lo menos ahora que podemos, hagámoslo. Sea en tablet, en códex, esto es un códex, o en rollo si lo tienen y son bendecidos, en papiro, pero sería bueno que todos puedan estudiarlo. Ahora, nosotros estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. Este programa lo estamos grabando, como decía Gustavo, por un tema de tiempo, de actividades nuestras personales, en las cuales el viernes que viene, que es cuando sale este episodio, no vamos a estar disponibles alguno de los dos, con lo cual bueno, necesitamos hacerlo antes y que pueda salir en fecha y forma para que las personas que quieran lo puedan ver como tema. ¿Dónde estamos? Estamos en Facebook, en Conversemos a la Luz de la Biblia,
Y también en YouTube, en Conversemos a la Luz de la Biblia. Tenemos el canal también de YouTube y que tenemos grabaciones hechas de hace tiempo. Hoy estamos con el episodio número 13. Vamos a comenzar a hablar de Cristo. Lo vamos a realizar, estuvimos hablando de hacerlo en 2 veces porque es un tema amplio, es un tema central. Es un tema que hemos nosotros dialogado muy fuera de la grabación bastante y hemos estudiado bastante justamente, no solamente por lo que nosotros conocemos y sabemos, sino también por lo que muchas personas tienen como preconceptos. A veces algunas personas que están sinceramente convencidas de cierto criterio, es bueno darles un giro para que también sepan la mirada que tiene la Biblia acerca de este Cristo, ¿no es cierto? Así es. Que es lo importante, no la que tengamos nosotros. Así que vamos a comenzar, quizás que es un repaso de lo que pasó anteriormente, Gustavo. Estuvimos hablando, Dino, acerca de los profetas. Exactamente. ¿No? Los profetas que estuvieron presentes. Nos referíamos especialmente a los profetas que aparecieron durante el periodo de la historia de Israel, desde que abarcó desde la entrada a la tierra de Canaán, sí, hasta la aparición del Mesías, que en realidad el último se escuchó unos 400 años antes, sí, de la aparición del Mesías. Malaquías. Sí. Pero estuvimos hablando de aquellos profetas. Entre las cosas que conversamos, Dino, acerca de los profetas, había una que reiterada, ¿no? y muy importante, por eso reiterada, referida al Mesías, ¿no? a la aparición en el futuro de algún líder, de algún personaje que liberaría, exactamente, al pueblo de Israel, ¿no? En este prometido desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Prometido desde la puerta del Edén, desde la puerta del Edén, ¿no? De ahí la importancia, y la razón por la cual todos estos profetas, de alguna forma, ¿no? Se referían a este ser que aparecería en algún momento. Hoy vamos a hablar un poco acerca de ¿no? Entre las profecías referidas al Mesías, los profetas referían 2 apariciones, ¿no? 2 apariciones. Sí. ¿No? Sí. Podemos decirlo de esta forma: una como un siervo sufriente y la otra como un rey, ¿no? Sí. Y un señor una poderoso. En el primer cumplimiento, porque son 2 cumplimientos que habla la Biblia. En el primer cumplimiento, en el que aparecería materialmente este Salvador, que tenía una función específica dentro de la estructura de lo que era el santuario, ¿no es cierto? Para después tener la segunda función, que es la última. Exacto. Por ejemplo, Isaías, el profeta del cual hablamos bastante, sí, en la última conversación, habla en el capítulo 53 acerca de este Mesías, ¿no? Exactamente. De la primera aparición del Mesías, ¿no? Que lo presenta como un ser sufriente, como un ser víctima. Y es importante este anuncio, aunque a los líderes religiosos de la época en la que Cristo apareció les disgustaba esta figura, les disgustaba este tipo de Mesías, porque ellos pensaban que no los representaba o que no satisfacía sus expectativas políticas, sí, personales, de cualquier tipo. Sin embargo, era importante esta aparición, porque de esta aparición dependía la segunda aparición, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a conversar un poquito es acerca de la primera, del anuncio de esta primera aparición, de su cumplimiento, de sus antecedentes. Tal vez vamos a volver a leer algunos pasajes que ya leímos en la conversación anterior. Pero con otro enfoque. Sí, y vamos a hablar también un poquito, vamos a detenernos un poquito acerca de algunos aspectos importantes de este personaje, de este Mesías, ¿no? Que tanto antes como ahora siguen siendo tema de discusión, ¿no? Y de ignorancia y desconocimiento. Hoy hay un tema que es importante. Cuando decimos
de este personaje no hablamos en forma despectiva, ¿no? Lo hablamos cuanto a la aparición, que es quizás extraña para en esa época. Ya no lo esperaban al Mesías, de alguna manera. De hecho, este Mesías les venía a cambiar toda la estrategia del manejo. Esperaban un Mesías en un caballo blanco que los liberara a ellos del dominio de Roma. Y que los colocara en la posición que tenían los romanos en ese esperaba, momento. exactamente. Una posición esperable para ellos, que estaban en el dominio de todo, que esperaban ellos. Ahora, el Mesías que vino no tenía esas características. Habla de otras características de la Biblia. La liberación iba a ser otro tema. Pero más allá de eso, lo primero que creo que tendríamos que trabajar es dos temas. Uno es la anunciación de este Mesías, como dijiste al comienzo, desde cuándo, y el otro es ¿Quién era este quién Mesías? era este Mesías, desde cuándo estaba este Mesías, porque encarnó cuando nació, pero ya existía este Mesías. Hay una preexistencia enunciada en la Biblia en que habla de este Mesías, ¿no es cierto? Sí, esto es algo importante. Esto es algo importante porque depende de cómo nosotros identifiquemos a este Mesías. Sí. Va a ser cómo vamos a ver su obra, va a ser cómo vamos a ver su ministerio, va a ser cómo vamos a ver incluso su manifestación final. Justamente. Es que todo ronda en la cabeza del Mesías. Sobre quién es este personaje. Podía ser alguien puesto por Dios, creado. Podía ser alguien que pudo haber sido uno de los ángeles. Y ahí está el tema, creo que es lo que vamos a aclarar en el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo aparece este Mesías? Bueno, este Mesías comienza a aparecer mucho antes de los profetas. De los profetas. Y habla la Biblia de un evento en el que se acercan, yo creo que esto estaba puesto en el capítulo 18 de Génesis. ¿Sí? Capítulo 18, versículo 16. Vamos a tomar un minutito porque es interesante la charla. Ahí aparecen tres varones que se acercan a la tienda de Abraham. Abraham sale a recibirlos, y avísame si yo me estoy equivocando con algo que es importante o me está faltando algo, y va a recibirlo. Entonces lo van a recibir a las tres tres personas que vienen a verlo a Abraham, y Abraham le dice a su mujer que haga un pan, creo que en su momento dice que haga un pan, y Abraham va hasta el versículo 7, dice que va hasta donde estaban las vacas, y toma un becerro tierno, bueno, y le dio al criado para que lo prepare. Hizo un asadito, podemos decirlo acá en argentino. Preparó algo para convidar a sus invitados. Y después le preguntaron hace la profecía de que iba a venir Isaac, ¿no es cierto? Por eso después queda muda Sara. Y en todo esto, después dos de las personas, dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos a acompañarlos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y ahí cambia el tema, cambia el tono, porque de los tres varones que estaban con Abraham, solo dos llegaron a ver a Lot. El tercero se quedó hablando con Abraham. Y la Biblia, en el Génesis, dice, y Abraham, y Jehová habló a Abraham y le dijo. Quiere decir que ese tercer personaje era Dios mismo, que estaba con ellos. Ahora, nosotros tenemos muy claro que el hombre no podía ver a Dios, porque el día que veía a Dios, moría. Ciertamente se moría. De hecho, a Moisés le fue mostrada solamente la espalda, en un momento en que había mucho niebla, justamente, y así todo quedó su rostro iluminado de la gloria de Dios unos días, y los mismos israelitas le tenían miedo por eso. Entonces ahí comienza a regatear
porque Abraham sabía que esos dos personas eran dos ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Inclusive otra ciudad más que también no lo destruyó porque Lot se fue a esa ciudad. Pero el tono que habla ya ahí en el versículo 17 dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Esa persona que estaba con Abraham era una cristofanía, era una preexistencia de Cristo en la tierra. Entonces, en un momento, comienza a regatear, dice, y el versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Iba a destruir la ciudad. O sea, fíjate dos cosas. Una es que le dice Jehová. Y la otra, que es muy clara, que le dice, está en tono de juez. Ya iba a condenar vivamente la acción que estaba sucediendo en Sodoma y en Gomorra. Iba a hacer descender fuego del cielo y a destruir a todos. Si comienza el regateo, si son 50, si son 40... si son 10, para que su sobrino, al cual había liberado tiempo antes, no falleciera, no muriera, él y su familia. Pero lo interesante es que en este caso, ¿sí? Dice el versículo 25, el juez de toda la tierra no hará de hacer lo que es justo. Y el juez era él, el que estaba con Abraham. Era Cristo mismo, una preexistencia de Cristo aquí en la tierra. Sí, podemos corroborarlo en otros pasajes. Yo, por ejemplo, estaba pensando ahora, y lo conversamos hace un momento, un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8, ¿no? El versículo 58. Sí. Estaba Jesús discutiendo algún asunto con los judíos, ¿no? Justamente acerca de la preexistencia. El título en la versión Reina Valera del 60, el título de ese pasaje es la preexistencia de Cristo, ¿no? Y entonces en un momento Jesús les dice a ellos: de cierto os digo, está el versículo 58 del capítulo 8. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? Y por un lado está hablando acerca de una existencia previa, pero por otro lado se está relacionando con Abraham, como vos comentabas recién, claro, ese encuentro con Abraham. Y entonces había pasado 19 siglos antes, ¿no es cierto? Claro, de Abraham. Exacto. Pero vayamos nuevamente al Antiguo Testamento, ¿no? Y a otro episodio, ¿no? del relato bíblico que relaciona a Abraham con Dios. Con que dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Con este Dios con este Mesías que se está relacionando con Abraham de una forma personal. Yo lo conocí, es decir, yo conocí a Abraham. ¿No? Sí, y entonces, fíjense, ya hemos leído este pasaje, Dino, algunas veces en relación a otros temas, que es el encuentro de Abraham con Melquisedec, ¿no? Melquisedec no es casualidad. Melquisedec es una figura, ¿no? del sumo sacerdote que es Cristo, del cual habla el libro de Hebreos. Y que no era levita. Y que no era levita, al cual se refiere y está profusamente explicado en la epístola a los Hebreos. Y que casualmente era el rey de Salem, que es el antiguo nombre de Jerusalén en el siglo XIX. Exacto. Entonces, otra relación más, ¿no? Pero fíjense ustedes el diálogo que hay acá, ¿no? Dice, miren, vamos a leer el capítulo 14 de Génesis, ¿no? Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Otro símbolo muy relacionado, muy de Cristo. Exactamente. Muy de Cristo, ¿no? Y entonces dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sí. ¿No? Y entonces dice que entregó a Abraham los diezmos de todo. Otro tema importante, pero vamos a dejarlo a un costado, ¿no? Ahora, este creador de los cielos y de la tierra lo podemos relacionar con el libro de Génesis, el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y también lo podemos relacionar con el primer capítulo del Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios,
nada de él, vamos a leerlo Leerlo directamente directamente. para no equivocarnos, ¿no? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Volvemos otra vez a Juan. El Evangelio de Juan es muy interesante y el evangelista se esmera en presentar a Cristo como Dios. Como Dios, exactamente. ¿No? Entonces, y por eso no es casual la forma como comienza el Evangelio de Juan. Comienza así, miren, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay forma de equivocarse. No hay forma de equivocarse. Este era en el principio con Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos remite allá. Después dice, por si queda alguna duda, todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que y fue sin hecho. Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No? Y un poquito más adelante dice, habla acerca de la luz. Y dice, aquella luz verdadera, refiriéndose a este verbo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿No? Y entonces, si ustedes siguen leyendo un poco más adelante, está hablando de Cristo, porque Juan, el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, ese es el versículo 14. Y el versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne. Sí. Claro, es importantísimo. Y el verbo es todo tiempo, no tiene un tiempo limitado hacia atrás. El verbo es siempre hacia atrás. Es este verbo del principio, hay eternidad. el creador. Con lo cual, este Dios de Abraham, sí, creador de los cielos y de la tierra, que es el verbo, que se hizo carne, y no hay mucho para elegir. Pero te digo más, estabas hablando del creador de los cielos y la tierra. Vamos a la creación. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver dos pasajes. Uno está en el versículo 26 y dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Habló en plural. Conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. ¿A quién le hablaba si estaba en el comienzo? No le hablaba a otro ángel, no le hablaba al lucero, le hablaba a otro ser igual que él, porque dice hagamos. El otro no podía ser. La constitución de ser creador solamente es de Dios. Sí, algunos sostienen que Dios le estaba hablando a los ángeles. No, pero no le puede decir hagamos porque los ángeles no pueden hacer. Claro, eso por un lado. Y por otro lado dice a nuestra semejanza. Y hay, semejanza es una sola. Y hay pasaje, y el pasaje de Hebreos dice que somos inferiores a los ángeles. No somos semejantes Capítulo a los 8 de Salmos. Y fíjate vos otro detalle. El otro pasaje es, después de que pecaron, ¿sí? Dios decide sacar el árbol de la vida para que después, encima de que sean pecadores, no sean eternos. O no se perpetúen en el tiempo, exactamente. Entonces le dice en el versículo 22 del capítulo 3, dice, y Jehová Dios dijo, Jehová uno solo, ¿sí? Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Habló en plural. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí Jehová, un Jehová, habla en plural. Y ahí también habla de que ahí había alguien también como uno de nosotros, en semejanza, conociendo el bien y el mal. O sea, sabía. No podían ser los ángeles no conocían el mal. Este es otro hecho en el cual hay también una preexistencia de Cristo, y acá no está quizás mostrado, pero sí en el pasaje de Abraham. Ahora, nos podemos remitir a un pasaje que estuvimos hablando antes de la charla, en Marcos, capítulo 12, que me parece que está bueno porque muchas personas que son sinceras a la creencia, quizás escuchan gente que hace algún tipo de sesgos, ¿sí?, cognitivos, porque la Biblia se contesta a sí misma y toman una parte nada más de los textos y no toman el completo. Entonces, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y toman eso como diciendo, solamente es Jehová, Dios Padre, Cristo es creado, el Espíritu Santo es una fuerza, una inmanencia, es un poder, y no lo toman como una de las personas. Ahora, fíjate vos, no vamos a hablar ahora del Espíritu Santo, pero sí de Cristo, que es el foco nuestro hoy. El texto que habla capítulo 12
versículos, creo que era el 23 que habíamos hablado, Cristo mismo hace énfasis en este pasaje de Deuteronomio. Y dice, 20... creo que es el 23 creo que era, sí, el 23 creo que era, No, el que dice Jehová uno es. sí, es 29. 29, ahí está, 29, ahora me acordé. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Exactamente, entonces toman como que Jehová es uno solo y él mismo le está diciendo nuestro Señor, nuestro Señor. Pero más adelante, es más, el fariseo le contesta muy bien y le contesta que es más importante creer que el sacrificio. O sea, él toma la justificación por la fe como un acceso al cielo, como un acceso al reino. Y sin embargo, él hace una pregunta que es retórica, obviamente, en los pasajes del 35 al 43 creo que es. Sí. Vos lo podés leer para explicarlo. 35, sí. Sí, la pregunta es de quién es hijo el Cristo, ¿no? Entonces, claro, porque los judíos entendían que el Cristo era hijo de David, ¿no? Con lo cual le estaban solamente presentando el aspecto humano exactamente. del Mesías, ¿no? Y enfatizaban tanto en esto que terminaba siendo como uno de ellos, solo que un poquito con mayor sabiduría, influencia Sí, y poder. de hecho, los hijos no podían ser superiores a los padres. Claro. Entonces, vamos a leer, ¿no? Enseñando Jesús en el templo, desde el versículo 35 de San Marcos capítulo 12, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, que el Mesías desciende de David. De hecho, mismo David lo dijo que iba a descender de él alguien, ¿no? Poderoso. Eso es de la vista humana, ¿no? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y entonces cita un salmo, que es el 110. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces Jesús les pregunta, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? ¿No? El hijo no podía ser mayor que el padre. No podía ser Señor el hijo de su padre. Ser hijo exactamente. Con lo cual, el Señor Jesús está mostrando que si bien había una aparición humana, ¿no? Exactamente. No era una aparición humana común como cualquiera otra. Era especial en muchos sentidos. Uno de los sentidos era de que este ser que iban a ser ya existía. Ya existía antes. No comenzó a existir como cualquiera de nosotros cuando nacemos, cuando somos concebidos y nacemos, sino que ya existía de antes. ¿Desde cuándo? Y desde la eternidad. Y algo que vos dijiste, ahí trabajamos este texto, porque no solamente en lo que habla Marcos, y que justamente lo relata de esta manera, ¿no? La preexistencia de Cristo, sino que el texto original al cual cita, que es Salmos 110.4, que dice el Señor, el 110.1, dice, el Señor dijo a mi Señor. El mismo Dios le estaba diciendo a Dios. ¿Quién a quién le estaba hablando? Claro, David a los dos llama Señor. A los dos ama Señor, a los dos ama Señor. A Dios del cielo y a en este caso, al Padre y al Hijo, hablando en términos del Nuevo Testamento. Y no termina solamente en estos términos que Dios habla a Dios mismo. En un pasaje que está en Zacarías, capítulo 3, habla, dice, de la visión del sumo sacerdote Josué, ¿no? Cuando Josué tiene una visión, ¿sí? Y dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Cómo no era Jehová el que lo tenía que reprender? Y dice, Jehová te reprenda. Habla de otro ser, ¿no? Y no es que estamos hablando, no estamos haciendo una apología al politeísmo. Esto es Dios mismo. Hay también una preexistencia marcada en Zacarías de un Dios teniendo una función, en este caso como sumo sacerdote, hablándole a Satanás, diciéndole que Dios, el Padre, lo iba a reprender. Es interesante porque estas preexistencias de Cristo en la tierra después son tomadas, ¿sí?,
por ejemplo, vos podés buscar en Mateo capítulo 4, en la tentación, la última tentación que hace Satanás cuando lo llevan al desierto. El Espíritu Santo lo lleva al desierto a Jesús. O sea que el Espíritu Santo no era Dios Padre, sino que era también Dios, pero otro ser. Lo lleva al desierto y es tentado. Durante 40 días y 40 noches la pasa en ayunas y sin tomar líquidos, y después es tentado. Y cuando va al pináculo del templo, le dice cierto tema sobre la adoración. Sí. Porque el centro del problema que tiene Satanás con Cristo es el foco de la adoración. Solamente uno solo puede ser adorado. Y Cristo le responde con palabras anteponiendo que Él es Dios. ¿Y qué le dice? Claro, Satanás le mostró, dice, todos los reinos del mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Sí. Y entonces Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro, está hablando del mismo. No podía ser tentado. Dice la Biblia también en que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. El único que acá en este caso está hablando Cristo mismo, de que Él mismo es Dios y que no se atreva a tentarlo a Él, porque a Él tiene que adorarlo como Dios, lo cual muestra estas cosas. También tenemos el pasaje que estábamos hablando un rato antes, si querés comentarlo vos, cuando está en el Sanedrín, que están interpelándolo. Claro, sí, hay otro que yo quisiera mencionar antes, relacionado con esto, ¿no? Si ustedes observan, hay varios momentos en el ministerio de Cristo en que personas se postran delante de Él. Exactamente. ¿no? Eso sí. Podemos mencionar, por ejemplo, la de aquel joven rico. Podemos mencionar la de aquel leproso que volvió, ¿no? Que fue sanado y volvió. Y exactamente. Bueno, si ustedes buscan en los relatos bíblicos del ministerio, de la obra de Cristo, van a encontrar que Jesús nunca rechazó ese gesto de parte de aquellos que se inclinaban delante de Él. De hecho, cuando Daniel o Juan, ya viejos, se postran delante de un ángel, el ángel les dijo: levántate porque yo soy consiervo tuyo. No, a mí no, solo Dios es exacto. Entonces, pues, no vamos a buscar textos, pero está claro, ¿no? Jesús nunca rechazó ese gesto de adoración hacia Él. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios. ¿no? Después, en ocasión de aquel hombre que era paralítico y que estaba a punto de morir, recuerdan que lo bajaron por el techo. No vamos a buscar el pasaje. Sí, por supuesto. No vamos a buscar el pasaje, ¿no? No sé si lo tenés ahí. Pero... No, pero tengo el pasaje que le da origen, que solamente Dios puede hacer eso. Bueno, el asunto es que cuando este hombre fue colocado delante de Jesús, las palabras de Jesús fueron: tus pecados te son perdonados. Claro, y el reclamo de los líderes religiosos que estaban allí decía: ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y ese pasaje que vos estás diciendo está acá en Isaías 45, 22. Dice: mirad a mí, ¿no es cierto? Cuando evocaba a la serpiente del desierto. Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, solamente la salvación proviene de Dios. Y ese pasaje es el que le da origen a la creencia que tenían esos líderes religiosos, que era cierta. Solo Dios podía perdonar pecados. Y dice también el mismo pasaje, nada más que un versículo más adelante, dice: por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se me doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Solo Dios es foco de adoración. Este pasaje está revelando que solo de Él sale la salvación, la justicia y la adoración. En 2 versículos que tenemos acá sale todo eso. Y es la creencia de estos líderes religiosos, era real, estaba auténtica. Lo que le faltaba a ellos era creer que ese Mesías, ese Cristo, era Dios. Ahora,
podemos encontrar muchísimos pasajes, pero hay uno que es, digamos, definitorio y que fue el causante de la muerte de Cristo, Tal cual. por decirlo de una forma en términos judiciales, digamos, ¿no? Que es cuando Cristo es juzgado, ¿no? Por el Sanedrín aquella noche. El sumo sacerdote, esto creo que está en Mateo, ¿no? Mateo 27. Mateo 27, llamaban a testigos y los testigos se contradecían y no había forma de encontrar 63 y 64. no había manera de encontrar un testimonio que justificara, ¿no? la muerte que ellos buscaban de Jesús. Entonces en un momento el sumo sacerdote le dijo, bueno, 26, ¿cuánto? 64, 27, 64 y 65. Claro, dice, le preguntaban, ¿no? Y él callaba, el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y hasta ahí era el Cristo, el Mesías, porque Cristo en griego quiere decir el Mesías. Sí. Y entonces, miren lo que respondió Jesús. Jesús fue mucho más allá de lo que estaban preguntando porque los judíos estaban preguntando, a ver, dinos si eres el Mesías, si eres el que... Dinos si te ¿no? Entonces el Señor Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además, o sea, no solamente soy el Mesías, dice, sino que además... Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos, ¿no? Dicho esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, basta, ya está, blasfemia. Esto es blasfemia a muerte. Se ha presentado como Dios. A cascotear a Cristo. Claro, se ha presentado como Dios. Y efectivamente, Jesús se había presentado como Dios, porque el título que usó, Hijo del Hombre, se remite a la profecía de Daniel, donde Daniel presenta a Dios como el Hijo de Hombre, como Hijo de Hombre. No sé, no lo vamos a buscar ahora porque... No, lo que sí podemos decir es que nosotros la terminología, como somos occidentales, no la conocemos a fondo, pero Hijo de Hombre es la extensión que utilizaba Dios para rescatar al hombre. Es la función, el título que tenía Dios al rescatar al hombre. En la Biblia figuran muchos títulos para Cristo: Salvador, Mesías, Emanuel, Cristo. Hijo de hombre significaba a Dios encarnado en una persona hombre para rescatar al hombre. Sí, ahora no lo tengo acá, pero... De hecho, Emanuel es Dios con nosotros. Pero hay algo más acerca de esto, porque es importante, ¿no? Y el rasgarse las vestiduras te daba la pauta de que él estaba diciendo que era Dios mismo. Cuando le dijo el Hijo de Dios, no era tan problemático, porque el Hijo de Dios podía ser Hijo de Dios somos todos. ¿Sí? Ahora le dijo el Cristo, bueno, ahí el Cristo era el Mesías. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, y ahora lo vamos a relacionar con el Antiguo Testamento, donde Jesús se presenta con la figura de aquel sueño que tuvo Jacob, ¿no? Dice, hablando de él, Juan capítulo 1, versículo 51, sí. Dice, le estaba hablando a los primeros discípulos que estaban reuniéndose con él. Dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Cuando Jesús dijo esto, se estaba refiriendo al sueño que tuvo Jacob. Sí, al de la escalera. Exacto, ¿no? Y entonces fíjense, si nos vamos a Génesis, capítulo 28, dice, versículo 12, soñó que había una escalera que estaba apoyada, Jacob, ¿no? Que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Recuerden que habíamos hablado de la relación de Cristo, el preexistente, Cristo preexistente con Abraham, tu padre, y Isaac, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a tu descendencia. Bueno, el tema es que Jesús se está presentando acá en el sueño, se está presentando como el Dios que está en el cielo, en el extremo. Exactamente. Pero acá, en Juan, además se está presentando
como la escalera, Que justamente como se el quiere hacer vínculo entre Dios y entre el hombre. cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. ¿Quién era el vínculo? Bueno, el Mesías, Dios, hombre. Exactamente. Entonces, todo esto que nosotros hemos estado comentando recién, Dino, es para no solamente presentar con pasajes bíblicos la preexistencia de Cristo, sino además la naturaleza divina de Cristo, que es importante porque, como decía hace unos minutos atrás, depende de cómo nosotros veamos al Mesías, entendamos al Mesías, es como vamos a ver su obra, como vamos a ver su plan de salvación. Sí, sí, la esperanza que tenemos de la segunda venida. Hay un tema que cierra justamente esto que estás diciendo vos, en 1 de Juan 4:9. Dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La escalera que vos estabas comentando. Ahora, cuando habla de la palabra unigénito, es interesante porque unigénito aparece en muchos lugares de la Biblia, tanto en monógenes, que quiere la palabra en griego, como la palabra en hebreo, aparece en varios lugares. Por ejemplo, cuando habla de Isaac en el original, habla de unigénito. Porque unigénito no significa mayor, único, no, único en su género, es único por las características que representa. Isaac tuvo un hermano mayor en Ismael y tuvo 6 hermanos menores entre Madián y los hijos de Sétura. Isaac era la representación de Cristo porque le sirvió a Abraham hasta para hacer un sacrificio que no lo llegó a consumar y porque esperaban en ese Isaac la descendencia que iba a salvar al mundo de los pecados. Era una especie de tipo de Cristo. Un tipo de Cristo, exactamente. Bueno, en este unigénito, porque a veces se confunde mucho la palabra unigénito como diciendo que es hijo, Con y primogénito. Que es con primogénito, con... No, unigénito porque tenía una función. En el caso de Cristo, venía a cumplir la función de rescatar al mundo, de ganarle, digamos, ganar la guerra contra el pecado. No que la hayamos ganado nosotros. Él ganó la guerra del pecado en la resurrección, en la cruz y en la resurrección. Nosotros estamos todavía en la batalla. Y además hay otro aspecto, ¿no?, que también tiene que ver con la escalera y con la parte, con el aspecto humano del Mesías, ¿no? Sí. En el caso de Isaac, era difícil encontrar, de entre sus hermanos no había uno que hubiera nacido como él, porque él nació de una mujer que era estéril y que ya tenía una edad muy avanzada. Exacto. ¿No? Imposible que pueda tener en formas normales. Esto es interesante porque, bueno, y podemos buscar otros pasajes más, pero yo me gustaría leer en el Evangelio de Lucas el relato referido al nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Lucas capítulo 1, se presenta el ángel a María, ¿no? Yo comentaba con Dino hace unos minutos atrás que el mismo ángel que le anunció a María el nacimiento de Jesús le anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo. Exactamente. ¿No? Bueno, y de Juan dijo que iba a ser un profeta. El que allanaba el camino. Y él le dijo su función, le dijo que de qué manera tenía que criarlo y una cantidad de cosas, ¿no? Pero de Jesús dijo algo muy distinto, ¿no? Dijo a María, ¿no? Claro, entonces le preguntó María, y bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque yo todavía no he tenido convivencia con un varón. Claro. ¿Cómo me está diciendo que yo voy a tener un hijo y todavía no estoy casada? Entonces el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuántos seres humanos nacieron de esta forma? Ninguno. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo fue Por engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, pero también está hablando de una gestación. Está hablando de un acontecimiento biológico, fisiológico. Yo no soy médico, no, pero está hablando de cuerpo, de carne, de funciones, ¿no? De gestación.
como cualquiera de nosotros. Y eso también es importante, porque el Mesías tenía que ser hombre por el ministerio que iba a desarrollar en su primer advenimiento, pero también tenía que ser Dios. Ya hablamos acerca de Dios. Por ahí ahora deberíamos dedicar un poquito al hombre. Exactamente. Te iba a decir, vos estás hablando de el anuncio, ¿no? Una anunciación. A veces escapan algunos pasajes de la vista nuestra, porque nos acordamos de estos pasajes, del de Isaías, que es muy interesante y muy convincente, porque cuando habla de Isaías 9:6, dice, el Hijo os ha nacido, varón se es dado, y dice, entre las palabras que utiliza, dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 3 términos que se utilizan solamente para Dios, para Jehová. Quería contarles nada más una anunciación que hace Jacob en su lecho de muerte, hace una bendición por cada uno de sus hijos, ¿sí? De sus 12 hijos, y también lo hace de los hijos de José, hace su anunciación sobre Manasés y Efraín. Pero cuando llega Judá, dice estas palabras, si ustedes escuchen que es interesantísimo lo que dice, esto está en Génesis 49, versículos del 8 al 12, dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Raro, ¿no? Porque no era el foco, era uno de los más complicaditos, Judá. De hecho, le gustaban las mujeres por dinero, le gustaba, ¿cómo se llama? Había matado a los hijos de Siquem en venganza porque habían abusado de su hermana. O sea, era un tipo complicadito. Sin embargo, Jacob dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, dice, ahí anunciando al David que venía, ¿no? De la presa subsiste el hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Y aquí cuando habla de cetro habla de mando, y no era el mando de David. Ni legislador entre los pies hasta que venga Silo. Silo significa Dios del descanso, Dios en el descanso. Y aquí lo nombra de alguna manera un título que tiene, por eso cuando dice príncipe de paz en Isaías, me hace acordar a este título Silo, que es el Señor del descanso, que era una preexistencia, un anuncio del Cristo encarnado. Dice, a él se congregarán los pueblos. Y dice algo más que iba a pasar también, atando la vid su pollino, a la cepa el hijo del asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas el manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche, haciendo referencia a la sangre que iba a ser derramada de sí. Es interesante porque esto lo dice Jacob en su lecho de muerte, ya a sus 147 años, ¿sí? Y habla de este Silo que iba a venir, que era el Dios del descanso, el Señor del descanso. Es muy interesante. Hay otros pasajes, vos tenés ahí alguno más que tenés guardado. Sí, yo estaba mirando ahora, porque es tan importante como sostener que el Mesías es Dios, es sostener que el Mesías es hombre. Eso, ¿no? totalmente. Ahora, hay una pregunta importante, ¿no? Que surge de una discusión dentro del cristianismo, ¿no? Y que a través de los siglos, que hoy persiste, ¿no? Que es acerca de la naturaleza humana de Cristo. Es un tema que no vamos a agotar, apenas lo vamos a tocar, únicamente para resaltar la importancia, ¿no? De considerar este punto, la importancia de considerar esto. Porque así como nosotros tenemos que asegurarnos de aceptar que Cristo es Dios, tenemos que aceptar que Cristo es hombre, y qué clase de hombre, así como qué clase de Dios, qué clase de hombre, ¿no? Entonces existen diversas posturas en esta discusión, ¿no? Pero lo que vamos a presentar es lo que dice la Biblia acerca de él, ¿no? Y lo que dicen los símbolos que él estableció, ¿no? Y de ahí cada uno
podrá sacar Sí. su conclusión, ¿no? Mire, en el capítulo 9 del libro de Daniel, hay una profecía en la que presenta al Mesías príncipe, ¿no? Versículo 25, el Mesías príncipe, y habla de muerte, de la muerte del Mesías, ¿no? Dice el 26, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Obviamente está hablando de la humanidad del Mesías. Sí, 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 sí. ¿No? Y el contexto de todo esto, de este pasaje, de estos dos versículos que miramos, está enmarcado en los rituales del santuario. Tal cual, sí, sí, sí. Está hablando del santuario. Sí, 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 sí. Y al hablar del santuario está hablando de la víctima. Y al hablar de la víctima tenemos que pensar cuáles eran las características de la víctima, ¿no? Si nosotros no vamos a hacerlo ahora, si vamos al libro de Levítico, vamos a encontrar que la víctima tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. Ahora, en la Biblia, el defecto es figura ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Con lo cual nosotros podríamos decir tranquilamente, sin temor a equivocarnos, que el símbolo anunciaba un ser humano, una víctima, sin pecado. Exactamente. Sin pecado, ¿no? Jesús mismo en algún momento dijo, bueno, a ver, ¿cuál de ustedes me redarguye a mí de pecado? Díganme alguna cosa que me hayan encontrado. Pero vamos más allá todavía. Porque el pecado no solamente es las cosas que se hacen mal o buenas que se dejan de hacer. El pecado tiene que ver con una condición. Exactamente. ¿No? Con una condición. Que bueno, podemos discutirlo después en algún momento, pero el pecado tiene que ver con una condición y con una postura delante de Dios, con una actitud delante de Dios. Exactamente. Ahora, para usar un pasaje bíblico, yo quisiera volver otra vez a Isaías 53, ¿sí? ¿no? Porque Isaías 53, como mencionamos hace un Marca momento, la primera venida. habla acerca de el primer advenimiento Tal cual. del Mesías, ¿no? Y entonces fíjense, hoy estábamos conversando sobre esto con Dino en los momentos previos a esta conversación. Y entonces leíamos, bueno, fíjense, capítulo 53 dice, comienza así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, versículo 2, cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y el versículo 3 dice algo interesante. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿no? Yo podría decir ahora, en el relato que está haciendo el profeta, que nosotros tuvimos menospreciamos a este Mesías. ¿En qué sentido? En el sentido de su naturaleza. Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Pensamos algunos que es en todo como nosotros, incluyendo nuestra inclinación al mal, ¿no? Sí, lo humanizamos a nuestro nivel. Pero lo que dice acá el profeta es que nosotros no lo estimamos como correspondía, lo menospreciamos, le dimos un precio menor al que tenía. Recuerden que el cordero era perfecto, sin mancha, sin ninguna lastimadura, sin defecto. Bueno, y entonces el versículo 4 continúa diciendo, ciertamente la verdad, dice, es que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Creímos que
La causa de su sufrimiento, de su angustia, fue por causa de su estado. Exactamente. Pero el versículo 5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento de Cristo no fue por algo de Él, fue por lo nuestro. ¿No? Recuerden que en el antiguo Israel, el sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas por sí mismo, antes de ofrendar por la expiación del pueblo. Bueno, este no es el caso. No, porque este es perfecto. Por el cordero no moría ningún otro cordero. No. El cordero moría por el pecado del pecador, no por su pecado, porque no lo tenía, era perfecto. Y entonces, el versículo 6, por si a alguno le queda duda, remata. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, colocó sobre él el pecado de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Obviamente, no por su pecado, no tenía. Por nuestros pecados cometidos y por nuestros pecados condición. ¿No? No, iba a decir algo, pero no lo digo porque no es la idea generar una discusión de este tipo, pero lo que la Biblia dice claramente, es que Cristo murió por nuestros pecados. Tal cual. Él no tenía, ni cometió pecado, ni era pecado. Exactamente. Era puro, era perfecto, era santo. Santo en el sentido absoluto, no en el sentido que puede aplicarse a una cosa o a algún ser creado que es dedicado, que es apartado, que es separado. No, santidad absoluta, santidad inmaculada. Algo que hablabas antes vos, cuando se refiere a Cristo, que dice el santo ser que va a venir. Cuando se habla de santo en sí, cuando se habla de santificar, habla de algo, de alguien que se aparta para Dios. Pero en este caso, cuando ya es santo de por sí, en el caso de Cristo, es porque es Dios. Cuando se habla de Dios, se habla del santo de Israel, de su santa palabra, pero es Dios. Es Dios. Ya cuando está santo, antes de nombrarlo santo, es Dios mismo. Claro, santo, en el caso de Dios, Dios no está apartado por Dios, Dios es Dios. Es Dios. Entonces, cuando la santidad se refiere a Dios, es santidad de pureza, de inmaculado, sí. ¿no? De integridad. De integridad, nada más. Ahora, cuando se aplica algo que no es Dios, la santidad es apartado, separado, delegado para algún fin específico. Tenemos 1 o 2 minutos más. Yo quería, lo último, después lo vamos a hacer, ya tendríamos que trabajar sobre el ministerio de Cristo y sobre la muerte en la cruz. Para después, en la siguiente charla, vamos a trabajar sobre la segunda parte de Cristo y en la siguiente vamos a trabajar sobre la venida, la segunda venida de Cristo. Yo quería cerrar, si te parece bien, con algo que estuviste hablando vos recién, de la santidad. Fíjense, cuando Lucas, capítulo 3, habla de la genealogía de Cristo, ¿sí? Comienza hablando de Jesús, ¿sí? Comienza hablando de Jesús y habla después de José, habla de Elí, habla de uno por uno, hacia atrás, Nazón, Aram, Errom, Fares, Lamec, Enoc, Set, Adán. Y dice el versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Acá te muestra que todo comienza en Dios y todo termina en Dios mismo, que es Jesús también. Creo que es una buena manera de cerrar, por lo menos en el día de hoy. Esto va a estar subido el día 4 a las 8 de la noche, tanto en YouTube como en Facebook. Así que si vos querés agregar algo más, vamos a hacer una oración para cerrar, ¿te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta charla, te agradecemos porque nos ayudas
no solamente a contarlo a otras personas, sino también a nosotros mismos para poder aprender más acerca de tu carácter, de tu gloria, Señor. Te pedimos que podamos hacerlo, que podamos investigar cada día más, asombrarnos como nos asombramos cada día al conocer tu carácter, Señor. Y te pedimos que podamos transmitirlo a otras personas para que también te conozcan como te conocemos nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le damos un saludo grande. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.